Hola y bienvenidos a la clase de Introducción a la Lingüística Hispánica. En este video vamos a ver algunos de los conceptos principales o básicos de qué se trata la lingüística en general y que van a formar la base de lo que vamos a estudiar durante este semestre. Antes que todo, me presento, soy la profesora María Fionda. Me pueden llamar María, me pueden llamar doctora Fionda, como quieran, como prefieran. Aquí está mi información, mi dirección electrónica, mi despacho este semestre es por Zoom. Despacho significa office hours, entonces este semestre voy a tener horas de despacho por Zoom, pero si absolutamente alguien quiere verme en persona, por favor que me escriba y vamos a fijar una cita. This part I'll say in English. If you want to see me in person, please send me an email and we will make an appointment and meet face to face. Otherwise, I do prefer Zoom for office hours. Y ahora de nuevo en español, mis horas de despacho son el miércoles de las 12 a las 2 de la tarde, o sea, del mediodía a las 2 de la tarde. Muy bien. Comenzando entonces, la gran pregunta es, ¿qué esperas tú o qué esperan ustedes de la clase? Muchas personas no saben qué es la lingüística porque no es una materia, a subject, no es una materia normalmente bien conocida. Entonces, muchas personas toman una clase como esta clase sin saber de qué se va a tratar, o sea, qué es la lingüística. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué crees que es la lingüística? Vamos a ver ahora algunos mitos, myths, sobre el lenguaje y las lenguas, porque sabemos que la lingüística trata de algo con las lenguas. Entonces, algo sobre español, no sabemos qué es la gramática. Vamos a ver algunos mitos que normalmente las personas creen que es información verdadera, pero no lo es sobre el lenguaje y las lenguas. Entonces, el primer mito es que el habla popular es menos lógica o correcta que la lengua literaria. Y aquí popular no significa popular, como en inglés, sino habla común, like common speech, lo que hablamos normalmente con los amigos, en la calle, etcétera. Otro mito, los hablantes de los dialectos populares o rurales son menos inteligentes que los hablantes de las variantes o los dialectos urbanos. Tercer mito, los dialectos son el resultado de la corrupción de la lengua. Entonces, un mito que dice que los dialectos no son algo bueno. Cuarto mito, los hispánicos étnicos tienen una aptitud natural para aprender el español. Algunas personas piensan que las personas tienen una aptitud natural para aprender la lengua de sus padres, que como hay algo genético. Y luego, otro mito, es imposible hablar un idioma o una lengua correctamente sin haber estudiado formalmente su gramática. Entonces, estudiado en un curso de gramática o usando un libro de gramática, etc. Ahora, vamos a ver que estos son en realidad mitos. They are myths. They are not the truth. ¿Por qué? Porque ¿qué es la lingüística y cuál es su papel, its role, su papel con estos mitos? Pues la lingüística moderna nos demuestra que ninguno de estos mitos tiene una justificación real, entonces no es información verdadera.
Entonces la pregunta es, ¿pero qué es la lingüística moderna? ¿Qué significa la lingüística? Pues la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. Entonces la lingüística se ocupa de estudiar todos los aspectos del lenguaje humano. Así que, cierto, estos mitos, después de mirar la lingüística moderna y después de analizar el lenguaje humano usando la lingüística moderna, nosotros vemos que estos mitos no son verdaderos. El habla popular no es menos lógica que la lengua literaria. Entonces, la lengua literaria no es superior al habla popular o común. Los hablantes de los dialectos populares o rurales pueden ser tan inteligentes, tan inteligentes que los hablantes de las variantes urbanas. Los dialectos son el resultado del cambio de la lengua, no corrupción. Entonces, un dialecto es simplemente evidencia de la lengua que cambia a través del tiempo. Con el pasar del tiempo, la lengua cambia. Un dialecto no es corrupción. Los hispanos étnicos no tienen ninguna aptitud natural para aprender español más que otra lengua. Vamos a aprender la lengua como niños o bebés. Vamos a comenzar a aprender cualquier lengua que nos enseñan durante esa época de niñez. Se pone en cuestión este concepto de lo que significa hablar una lengua correctamente. Entonces, la lingüística moderna tiene un problema con esta palabra de correctamente. Esto es correcto, esto no es incorrecto. La lingüística moderna no usa este término. Entonces, ¿qué significa la lingüística moderna? Nosotros hemos dicho que la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. Pues, este estudio científico, ¿cómo se compara al estudio histórico, que es que se hacía tradicionalmente? En este cuadro vemos dos columnas. En la columna izquierda tenemos la gramática prescriptiva o tradicional y vamos a ver qué significa y de qué se trata. En la columna a la derecha tenemos la lingüística descriptiva o moderna, que nosotros sabemos ahora se ocupa de estudiar el lenguaje humano científicamente. Entonces, ¿cómo se comparan estos dos campos de la lingüística o la lingüística tradicional versus la lingüística moderna? Entonces, la lingüística tradicional o también llamada la lingüística prescriptiva se enfocaba en la lengua correcta. La idea es que había una manera correcta y superior de hablar y entonces la gramática prescriptiva o tradicional se enfocaba en enseñar a las personas y en documentar cómo era la manera correcta de hablar y de escribir. Por contrario, o al opuesto, la lingüística descriptiva o moderna piensa que los hablantes nativos de una lengua no producen formas incorrectas. Este concepto no puede existir. Si hay una comunidad de personas que comunica usando su dialecto y todos entienden una expresión, ¿cómo puede ser incorrecta si hay muchas personas que usan una forma o una expresión o una frase y todos entienden esta forma? Entonces, la lingüística moderna obviamente no cree que hay una manera incorrecta de hablar entre los hablantes nativos de una lengua. Obviamente, si alguien está aprendiendo una segunda lengua,
ahí sí pueden existir casos de hablar incorrectamente, porque si una persona que está aprendiendo una segunda lengua dice algo que un hablante nativo no entiende, entonces obviamente en este caso existe este concepto de incorrecto. Próximo. La gramática prescriptiva o la lingüística prescriptiva tradicional se enfocaba en la lengua escrita. Entonces, en ese campo, todo lo que era literatura o lengua escrita era correcto y superior y tenía que servir como un modelo o como lo ideal, como usar como una guía. Por otro lado, la lingüística moderna o descriptiva se dedica a estudiar y investigar la lengua oral. Los lingüistas modernos quieren saber cómo hablan las personas espontáneamente o naturalmente, qué tipo de características existen en el habla de todos los días. Entonces, la lingüística moderna se enfoca en un habla espontáneo y no formal, una manera de hablar informal. La gramática prescriptiva o tradicional encuentra lo ideal en el pasado. Entonces, la lengua correcta se encontraba en la manera de hablar históricamente en el pasado. Y para ese campo, el cambio lingüístico es como corrupción o estropeo de las lenguas. Es una manera de estropear, es like to ruin the language or to disfigure it, ¿no? Entonces, para la gramática prescriptiva o tradicional, ellos tienen, obviamente, el nombre es tradicional, es obvio que ellos encuentran o encontraban lo correcto en lo que se expresaba en la manera de expresarse en el pasado. Al otro lado, la lingüística descriptiva o moderna opina que la lengua actual, esto significa la lengua de hoy en día, actual significa corriente, current. La lengua actual no es ni más o ni menos correcta que la lengua en el pasado. Las lenguas están vivas, tienen como una vida, crecen, se adaptan, cambian. ¿Por qué? Porque las lenguas no existen sin los seres humanos. Somos nosotros los seres humanos que hablamos la lengua. Entonces nosotros mismos cambiamos la lengua y por esta razón no hay que pensar que una forma o nuestra manera de hablar en el pasado, como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, no podemos pensar que ellos hablaban más correctamente y que hoy en día nosotros hemos completamente estropeado la lengua. No, tenemos que investigar cómo cambia la lengua. Entonces, no hay este concepto de pasado correcto, presente y cambios incorrecto. No. Con la gramática prescriptiva o tradicional, la función era enseñar a hablar y escribir correctamente, como hemos establecido ya. Mientras que con la lingüística descriptiva o moderna, la función es describir y explicar las lenguas. Entonces, enfoquémonos en estas dos funciones y en el nombre. La gramática prescriptiva o tradicional. ¿Por qué prescriptiva? Porque prescribir significa to prescribe, something that you have to do. A doctor prescribes that you take a medication. Es como una orden. Tienes que ir a hacer esta cosa. Entonces, la lingüística o la gramática prescriptiva decía, esta es la manera correcta de hablar y tienes que hacerlo. Ahora, la lingüística moderna se llama descriptiva. ¿Por qué? Porque el énfasis y la función es describir. Entonces, queremos primero describir cómo hablan los hablantes de una lengua,
cómo pronuncian las palabras, qué tipo de expresiones, qué tipo de gramática, qué frases usan. Después de describir, también queremos explicar por qué está pasando este cambio o por qué los hablantes nativos hablan de esta manera o usan esas expresiones. Entonces vemos aquí unas diferencias bastante obvias entre los dos tipos de lingüística. Así que un ejemplo de los dos, un ejemplo de la gramática prescriptiva o tradicional. La manera correcta de decir, did you go to the party? Sería, ¿fuiste a la fiesta? Y esa es la manera correcta de decirlo. Esta es la manera que ustedes han aprendido en sus libros de texto de español, ¿verdad? Pues se da el caso que muchos hablantes nativos del español dicen, ¿fuiste a la fiesta? Vamos a ver aquí la diferencia entre fuiste y fuistes, es esta S al final. Sí. Entonces, los hablantes, o no los hablantes, más bien, los lingüistas tradicionales o prescriptivos, ellos dirían, they would say, dirían, fuiste es incorrecto. ¿Por qué estás diciendo esto? No es la manera correcta de conjugar este verbo. Sin embargo, los lingüistas modernos o descriptivos, ellos van a decir, oh, qué interesante, ¿por qué estás usando esta palabra fuiste? ¿Por qué pones esta S al final del verbo? ¿Qué puede significar? ¿No? ¿Y qué piensan ustedes que están escuchando esta grabación? What do you all think? ¿Por qué ponen los hablantes nativos, algunos, no todos, algunos hablantes nativos, algunos grupos van a poner esta S al final de fuiste y van a decir fuistes? ¿Por qué piensan ustedes que los hablantes nativos hacen este cambio? Muy bien. Entonces, hasta ahora podemos tomar una pausa. Si ustedes están escuchando este video o esta grabación, por favor, pueden poner pausa en la grabación y pensar en qué hemos aprendido hasta ahora. Las dos grandes cosas es, ¿qué es la lingüística? ¿De qué se trata? ¿Qué es este campo? What is this field? ¿No? La lingüística. Y históricamente tenemos la lingüística tradicional o la lingüística prescriptiva y esta se puede contrastar con la lingüística moderna o descriptiva. ¿Y cuáles son las diferencias entre los dos tipos de estudio de lingüística? Muy bien, entonces, siguiendo una pregunta importante ahora que hemos establecido que la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. So, linguistics is the scientific study of human language. Entonces, la pregunta es, ¿qué aspectos del lenguaje humano se pueden estudiar? Si yo soy un lingüista y quiero ir a estudiar la manera de hablar de los hablantes, ¿qué cosas puedo investigar? Entonces, algunos subcampos de la lingüística. Vamos a ver una lista, subcampos, subfields. Primero tenemos el léxico. Esto es uno de los subcampos de la lingüística. Tenemos la fonética y la fonología. Luego tenemos la morfología, seguido por la sintaxis. Otro subcampo es la semántica y también, y finalmente, la pragmática. Ahora, existen más subcampos. Estos son los subcampos más tradicionales. Ahora tenemos muchos más subcampos de la lingüística que no vamos a hablar en esta clase y en esta grabación. Entonces, ahora vamos a definir y ver de qué se trata cada uno de estos subcampos.
El léxico se trata del vocabulario o nuestro diccionario mental. Nosotros sabemos que nuestra mente, our mind, ¿no? Tiene que guardar o almacenar, it needs to store, ¿no? Entonces nuestra mente tiene que guardar o almacenar muchas palabras porque tenemos que comunicar y necesitamos un vocabulario bastante amplio para poder comunicar en una conversación. Entonces, el léxico es el estudio del vocabulario o el diccionario mental. ¿Qué ocurre con el vocabulario en nuestra mente? Hay palabras que son más fáciles de recordar que otras palabras, etcétera. Luego tenemos la fonética y la fonología. Son dos subcampos diferentes pero relacionados y estos dos subcampos se ocupan de investigar los sonidos, the sounds, los sonidos y la organización de estos sonidos en una forma sistemática. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente una manera de organizar todos los sonidos que tenemos que articular. Y este subcampo se ocupa de investigar cómo guardamos los sonidos en nuestra mente y cómo pronunciamos o articulamos los sonidos en el momento de hablar. El próximo subcampo era la morfología. La morfología se trata de la estructura y las reglas de la formación de las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo digo to pre-order something, sabemos que pre es un prefijo y significa algo, to do something beforehand. Entonces, esto es un ejemplo del estudio de la morfología. Miramos las diferentes partes de la palabra y cómo está estructurada la palabra. La sintaxis es la misma cosa, pero para las oraciones. Es la estructura de las oraciones y las restricciones sobre la correcta formación de estas mismas. Entonces, la sintaxis mira las cosas como el orden de las palabras. Por ejemplo, en español decimos los pantalones azules. El adjetivo va después del sustantivo, pantalones azules, pero en inglés decimos blue pants y el adjetivo va delante del sustantivo. Esto es la sintaxis, el orden de las palabras y la estructura de las oraciones. Si tenemos un sujeto, si no, como en español, no es necesario usar el sujeto todo el tiempo. Podemos decir simplemente, estoy estudiando. Y no tengo que decir yo estoy estudiando. Es posible eliminar el sujeto yo, pero en inglés es obligatorio. En inglés no se puede decir am studying. Tenemos que decir I am studying. Entonces, esta es una diferencia de la sintaxis entre español e inglés. Luego, el otro subcampo que vimos es la semántica. Entonces, la semántica mira las reglas que rigen, that govern, que rigen y explican el significado de las palabras y las oraciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra mujer, ¿no? Pues, ¿qué significa mujer? La semántica tiene que ver con significado, meaning. Entonces, sabemos que mujer es una persona adulta con algunas características quizás o algunos aspectos, ¿no? Esto es un ejemplo de la semántica y muy importantemente vemos en los últimos años que el concepto dominante de mujer está cambiando. ¿Qué es lo que significa mujer? Esto cambia con el pasar del tiempo para algunas personas, no digo para todos, depende de las personas. Y luego otro ejemplo es el verbo dar. Pues, ¿qué significa el verbo dar? ¿Y qué cosas obliga el verbo dar a tener? Entonces, to give, dar,
obliga a tener un agente. We have to have an agent, somebody that's doing the giving. Entonces tenemos un sujeto o an agent, ¿no? Y luego dar implica otras cosas. Algún objeto, tenemos que dar algo, entonces vamos a tener un objeto directo, because you have to give something. You can't just give nothingness. Entonces, dar implica un objeto directo y también implica un objeto indirecto, porque vamos a dar algo, pero ¿quién va a recibir el objeto? Entonces, si yo doy un beso, ¿a quién doy el beso? Entonces, también necesitamos un objeto indirecto. Y todo esto tiene que ver con el significado de dar. Es la semántica del verbo que nos obliga a tener otros elementos que van con el verbo. Finalmente, el otro subcampo y el último que vamos a ver en esta grabación es la pragmática. Y la pragmática mira el uso de la lengua en contexto. Vamos a ver un ejemplo aquí. Susana dice a Pedro, ¿quieres agua o café? Y Pedro responde, ¿quién quiere agua? Entonces, esta pregunta aquí, ¿quién quiere agua? ¿Cómo la vamos a interpretar? Pues en este contexto donde Susana le pregunta a Pedro, ¿quieres agua o café? Y Pedro contesta con este tono, this tone, ¿quién quiere agua? Entonces, ahora sabemos en este contexto que la pregunta de Pedro no es literal. Pedro no está literalmente preguntando who wants water. Pedro está diciendo más o menos, claro que no quiero agua, como claro, obviamente quiero café, pero no es lo que dice. Entonces, el estudio de la lengua usada en contexto es el dominio de la pragmática. Y estos son los subcampos más tradicionales, digamos, en la lingüística que podemos investigar, pero no son todos. Así que finalmente tenemos aquí esta diapositiva de recapitulación y práctica. Recapitulación es como un little summary, ¿no? Y ustedes pueden completar el trabajo que se les pide en esta diapositiva para practicar lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.